Hola, ¿cómo les va? Hoy voy a comenzar de una forma diferente. La palabra de Dios dice, te bendeciré y serás de bendición. Así que yo me considero una persona bendecida, una persona bienaventurada, dichosa. Y eso me da la capacidad de poder bendecir tu vida, quien quiera que estés allí escuchando este mensaje. Así que desde ya, desde el vamos, una bendición de Dios va sobre tu vida para que te pueda dar la capacidad a vos también para entender este mensaje y dejarle lugar al Espíritu Santo para que Él obre de una forma diferente en estos tiempos que también son diferentes. Así que comenzando este mensaje, yo lo que quería compartir es que muchas veces lo que deseamos hacer para Dios es muy distinto a lo que Dios quiere hacer a través de mí. O sea, lo que queremos hacer para Dios es muy distinto a lo que Dios quiere hacer a través de mí. Son dos cosas distintas, no sé si se entiende. Hay una manera que yo creo que es lo que Dios me pide que debo hacer. Eso lo creo yo, lo entiendo yo. Y hay otra manera muy distante, muy diferente, que es realmente lo que Dios quiere que yo haga. Cómo proceder o cómo debo conducirme. Para que se entienda bien, podríamos mencionar lo que sucede en el libro de Hechos, capítulo 9. Allí se nos cuenta la historia de Saulo de Tarso, donde dice que él quería agradar a Dios a su manera. ¿Cuál era esa manera? Matando cristianos. Saulo sentía un llamado verdadero de parte de Dios. ¿Y cómo lo canalizaba? Lo canalizaba de esta manera. Los que no estaban de acuerdo con la doctrina que él profesaba, los mataba o simplemente los mandaba a la cárcel. Pero en el capítulo 9 de Hechos, Saulo tuvo un verdadero encuentro con Jesús. Dice la Biblia que lo rodeó una luz y cayendo literalmente al piso, así se convirtió en Pablo y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Allí cambió todo, cambió su nombre, cambió su perspectiva por la de Jesús, cambió su forma de ver las cosas. No fue más lo que él pensaba, de ahí en adelante era solo proceder como Dios le decía. El encuentro de Pablo con Jesús fue una conversión y transformación a la vez. Él se convierte y automáticamente se transforma en otra persona. Luego de ese encuentro, él cambia radicalmente, fue otro sujeto. Su anhelo no era más matar cristianos, sino era pasar la palabra, compartir el mensaje. Había una gran diferencia entre lo que Saulo pensaba en agradar a Dios y lo que Dios realmente quería hacer con él. Ahí está esa diferencia que yo quería remarcar. Y en el corazón de Pablo, como en muchos de nosotros, no había motivo más importante luego de ese encuentro que hacer lo que el Señor decía. Él cambió hasta todas sus prioridades. Fue cuando conoció al Espíritu Santo y empezó a depender de él el 100%. Pero sucede algo como para subrayar o resaltar en el capítulo 16. Así que me gustaría que si vos me estás siguiendo con estos pasajes, mientras vos estás buscando el capítulo 16, te puedo decir que podemos pensar sin miedo a equivocarnos que cualquier lugar es adecuado para predicar el Evangelio. Estamos de acuerdo, ¿no? Con esto. Sin embargo, sería mejor y más productivo hacerlo donde Dios nos guíe. ¿Por qué digo esto? Porque si ya tenés ahí Hechos capítulo 16, el versículo 6 en adelante, Pablo, en su intención de extender el reino de Dios, quería predicar en todos lados, pero dice la Biblia que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea que él sintió directamente el Espíritu Santo que no prediquen en Asia. Y era muy extraño esto. ¿Por qué? Porque creo que había que predicar no solamente en Asia, sino que en todo el mundo. Pero Dios tiene sus prioridades y Él sabe cómo hacer las cosas. No dudo que el Espíritu Santo quisiera la conversión de la gente que vivía en Asia, pero eso iba a suceder en el tiempo de Dios. Yo quiero hacer una comparación porque muchos oran más por los necesitados en África que por los necesitados de su familia. No sé si se entiende con la intención que lo digo con una buena intención. Y no está mal orar por los necesitados de todo el mundo, pero en orden de prioridades, seguro que en tu vida hay cosas más relevantes que esa. Tenés que orar quizás por tu cónyuge, por tus hijos, inclusive por tus padres, por tus nueras, todos aquellos que están alrededor tuyo, y eso se va a ir ampliando a medida que va a haber un cambio en tu familia.
Así que lo que sentía Pablo estaba perfecto, era predicar. El sentimiento estaba bien, pero no era el lugar adecuado, no era el momento que había decidido Dios. Entonces debemos elegir entre a quién predicar y el lugar que queremos estar, y predicar a quien Dios necesita y el lugar donde Él quiere que estés. O sea, pasándolo en limpio, en el centro de tu voluntad o en el centro de la voluntad de Dios. Te puedo dar otro ejemplo. Felipe, en Hechos 8, él estaba, lo que podemos decir, estaba predicando un gran avivamiento en Samaria. Él predicaba, se convertía la gente, se bautizaban hombres y mujeres y una multitud todos los días acompañaban a este misionero. Pero en un momento el Espíritu Santo le dice, anda a un camino que es desierto. Y si yo fuera Felipe, diría, me estás sacando de estar en medio de una multitud donde hay milagros y sanidades para ir a un camino desierto solo para predicarle a uno. O sea, no lo entiendo. Y creo que ese es el pensamiento de muchos de nosotros. Lo que sí debemos entender es que se supone que somos siervos y somos obedientes a Dios. Y se supone, recalco, que estamos para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. La pregunta que debo hacerme es, ¿estoy haciendo lo que el Espíritu Santo me pide o estoy haciendo lo que mi voluntad y yo queremos? O sea, ¿estoy predicando a los que yo elijo o a los que Dios me pide que predique? Porque a veces preferimos irnos a Asia quizás, ¿no? A pagar un pasaje o hacer una comparación, preferimos irnos a otro país antes de hacer lo que Dios nos pide, que es orar por las personas que están más cerca de lo que nosotros pensamos. En el versículo 7 de Hechos 16, Pablo comprendió que tenía que cambiar de rumbo. Si parafraseamos esto, él habrá dicho, bueno, ya entiendo, no es el momento para predicar en Asia. Y según su opinión dijo, bueno, vamos a otro lugar. Y eligió a Bitinia. Era una zona que estaba no muy lejos de donde estaba él. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió una vez más. Así que si estaríamos allí, diríamos, bueno, tenemos que recalcular lo que está sucediendo. Algo está fallando. Pero, ¿sabes por qué no nos sucede eso a nosotros? Esa ida y vuelta con el Espíritu Santo. Y creo que esto es una autocrítica que yo me hago a mí y espero que también te llegue a vos. Porque no tenemos una relación tan fluida con el Espíritu Santo como Pablo la tenía. Una relación donde nos dejamos guiar a donde Él quiera. ¿Sabes qué dice en el Evangelio de Juan 3:8? Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Nos dejamos realmente guiar por el Espíritu Santo a donde Él quiera? ¿Sabes que no había ninguna duda de que Pablo había cambiado y quería ser obediente en predicar el Evangelio? Pero parecía que él ponía, o sea, Dios ponía obstáculos para decir no prediquen en Asia, no prediquen en Bitinia, no prediquen acá ni tampoco allá. Y muchas personas, cristianos y no cristianos, personas en general digo, reconoce que necesitan cambiar y doy fe que lo intentan de una y mil formas y maneras, pero fracasan. Ellos mismos son los que dicen necesito un cambio, hay algo que no está bien, buscan el cambio, pero lo hacen con su fuerza, su lógica, yo podría decir a su manera. Tenemos que cambiar el rumbo de nuestras vidas, pero a la manera de Dios. Mejor dicho, permitirle a Él que haga los cambios necesarios en nuestra vida. Ahora la pregunta que te hago es, ¿por qué hay personas que llegan a la iglesia, pero las mayorías, así como vienen, se van y no permanecen? ¿Y sabes por qué es esto? Porque piensan que solo viniendo a la iglesia sus vidas van a cambiar. Por eso el Evangelio no les funciona, lo toman como una religión y por eso no siguen viniendo, porque siguen viviendo a su manera. El verdadero cambio y transformación es cuando el Espíritu Santo está en esta ecuación, cuando está dentro de esta ecuación. Nadie que tiene un verdadero encuentro con Jesús sigue siendo el mismo. Nadie. Vuelvo a poner de ejemplo a Pablo y a recalcar que fue lo suyo conversión y transformación al mismo tiempo. Otro ejemplo de esto te puedo nombrar a Zaqueo, que de ser ladrón y jefe de publicanos, cambió al encontrarse con Jesús hasta devolver por cuadriplicado lo que había estafado.
Otro más, te puedo nombrar a Jacob. Su nombre significó engañador y de hecho había engañado a unos cuantos, dentro de los cuales estaba su padre y también su suegro. Pero se encontró cara a cara con Dios y pasó a transformarse en Israel. Esos eran cambios verdaderos, cambios visibles y evidentes. Eso es lo que el Espíritu Santo trata de hacer con cada uno de nosotros. Pero no siempre es así tan automático, sino que esto lleva un tiempo. El Espíritu Santo debe trabajar con nosotros. Ahora, volviendo a Pablo, su problema no fue el cambio de vida porque fue instantáneo. El problema de Pablo, por llamarlo de una forma, era que no estaba tomando en cuenta a Dios para decidir sobre sus planes. Y eso me llevó a pensar cuántos de nosotros estaremos haciendo lo mismo como lo había hecho Saulo. ¿Estamos seguros o estás segura que estamos haciendo lo que Dios realmente nos pide? ¿Cuántas veces programamos, organizamos, planificamos carreras profesionales, estudios, resoluciones y luego oramos para que Dios bendiga lo que nosotros ya decidimos hacer, sin preguntar si realmente son sus planes o los nuestros? O sea que el plan de Pablo era predicar en Asia. Después de la primera negación del Espíritu Santo, supone que tiene que ir a Bitinia y otra vez dedujo mal. Jamás debemos suponer o deducir que lo que yo decida, Dios tiene que aprobarlo. Y si tenemos incertidumbres o estamos dubitativos en qué hacer o cómo proceder, yo te voy a dar un consejo o les voy a dar un comentario de lo que a mí me pasa y quizás a ustedes también les sirva. Porque muchas veces no sabemos ciertamente si lo que siento hacer viene de Dios, pero sí muchas veces sabemos lo que no debemos hacer y eso me facilita las cosas. Les voy a dar un ejemplo. La mayoría, bueno, saben que la pastora Marcela se tomó unos días de descanso, que fue de común acuerdo, y gloria a Dios por eso. Y acá en casa nos repartimos el trabajo, los chicos lavan la ropa, somos 4 y me tocó en un momento separar la ropa limpia, que es de cada uno, tengo que saber de qué es de cada uno. Entonces volqué toda la ropa limpia sobre un lugar y me di cuenta que eso era lo más parecido a un caos, ¿no? Porque era ropa de todos colores y dije, ¿cómo empiezo a ordenar esto? Y se profundizó más, y quiero que entiendan esto de cómo lo digo, se acentuó más con lo más chiquito, y lo digo en el doble sentido de lo espiritual. Lo más chico siempre a veces que parece que es lo más simple, y sin embargo lo que más complica. Cuando llegaron las medias, cuando las vi todas de distinto color y forma, y saben que yo lo trasladé eso a la vida espiritual, y en un momento pensé, lo dejo para después, total no tengo apuro, porque muchos de nosotros somos los que pensamos de esa forma. Después lo soluciono, más adelante. Pero ahí mismo me dije, recapacité, dije, se me va a juntar con otra lavada de ropa, así que no me conviene, tengo que hacerlo ahora. Y lo estoy hablando en el sentido espiritual. Tenemos que solucionar y tomar resoluciones de las cosas ahora. ¿Y saben qué? Empecé a separar, a ordenar lo más visible, luego lo del mismo tamaño, después lo del mismo color, las medias blancas, las medias negras, y al final fue sencillo. Cuando hay cosas grandes que no sé resolver bien y tengo mis dudas, entonces comienzo con lo que sí sé y estoy seguro. Y eso te va a simplificar mucho toda tu vida y luego se van a despejar todas las dudas que vos tenías. Esto pasa algo muy parecido en lo espiritual. El Espíritu Santo nos guía a buenos lugares, pero también nos aparta de otros que son malos y que no nos convienen. Es tan importante saber qué quiere Dios que hagamos o a dónde vayamos, como saber dónde no quiere que vayamos o transitemos. Ahora, ¿estás dispuesto a decirle al Señor, sé que necesito cambios importantes en mi vida y solamente tú puedes hacerlos? Bueno, pedile a Dios en este momento y decirle, da dirección a mi vida en esta hora y cumple tu voluntad en mí porque lo necesito. Es un buen momento para que vos puedas tomarte este tiempito para hacer una oración y que realmente puedas decirle, dale dirección a mi vida de una vez y para siempre. Porque saben que todavía creo que hay muchos de nosotros que seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. ¿Cómo te está yendo a hacer las cosas a tu manera? ¿O cómo te ha ido en la vida de tomar decisiones a tu manera? Sin duda, yo lo sé, porque los conozco a muchos, estás consciente de la necesidad de un cambio,
pero te has forzado al máximo por lograrlo y no has tenido resultados, ¿verdad? Ahora, fíjate lo que pasó en el capítulo 16, pero el versículo 10. Cuando Pablo lo hizo a la manera de Dios, lo hizo seguro y sin dudar. Lo hizo convencido de que Dios lo guiaba y fue realmente lo que en donde él fructificó. Por eso vuelvo a repetirte, Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Y hoy lo que yo quiero que vos estés resaltando de esta palabra es que si sos nacido del Espíritu Santo, te vas a tener que dejar guiar por Él, porque todo va a ser mucho más fácil. Muchas veces necesitamos puntos de partida para que haya un cambio, como una bisagra. Algo necesitamos, algo puntual. Y creo que esta pandemia es lo que buscamos para ese cambio. La verdad que me asusta un poco ver que después de esta desgracia y este desastre que nos ha tocado vivir, no haya producido algo diferente, no digo en todas las personas y ni en todas las iglesias, pero siguen la misma rutina que seguían antes. Y esto me asusta un poco, porque por algo Dios trajo esto a nuestras vidas. Pedirle al Espíritu Santo que haga lo que tenga que hacer en tu vida. Creo que esta vez no podemos dejar pasar esta oportunidad de pedirle verdaderamente que nos identificamos con el viento e ir donde Él nos mande y hacer lo que Él nos dice. Esto es un buen indicio de que somos nacidos del Espíritu Santo. Iglesia, te dejo este mensaje para que exhorte quizás tu corazón o tu espíritu mismo y para que puedas entender que en este tiempo necesitamos hacer un cambio y no podemos dejar la oportunidad de que esta pandemia lo produzca. Te dejo mis saludos y realmente que el Espíritu Santo trabaje con esta palabra en tu vida. Dios te bendiga mucho.